Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a este nuevo servicio virtual que tenemos de la comunidad El Renuevo. Es una oportunidad que usted y yo tenemos para acercarnos como iglesia. Hoy voy a invitarlo a que usted y yo nos concentremos y nos enfoquemos en recibir la palabra de Dios, en alabar como hermanos, en orar juntos y en disponer nuestro corazón para que Dios hable a nuestras vidas y nos transforme, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y hoy le voy a invitar a que con esto en mente usted me acompañe al libro de Eclesiastés, el capítulo 5 y el versículo 8. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto aún está sobre ellos. Cuando usted y yo pensamos en esto, es imposible no deducir que estamos hablando que sobre cualquier autoridad que haya en la tierra está el Señor vigilando sobre todo. De hecho, la misma Biblia dice que ni un pájaro cae al piso o muere sin que el Señor lo sepa, lo conozca y lo permita. En el libro de Juan dice que no se venden 2 pajaritos por un cuarto, y aún así ninguno de ellos cae a tierra sin su Padre Celestial. Así que hoy este servicio es una invitación para que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Y una parte fundamental de su voluntad es que nos congreguemos, que le adoremos y que recibamos de su palabra. Así que le voy a invitar a que hoy oremos con esto en mente. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de reunirnos, de ser iglesia, de alimentarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, Señor, de levantar las manos cansadas, de fortalecer las rodillas que están endebles, Señor, y que hoy recibamos de palabra de bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú levantando sobre nosotros tu voluntad, que seamos emisarios de tu gloria, de tu poder, de tu misericordia. Porque como más conocerá el mundo que tú eres un Dios de amor, lleno de sabiduría, de infinita misericordia y de verdad, si no es a través de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que se haga en mi vida tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. No, no, no hay otro Dios como tú, Señor. Oh, oh, oh.
Dios sube a su trono. Entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono. La trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Na 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 na. Oh. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde. Una última vez, iglesia, conmigo. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Que tu reino se establezca aquí, que en mi vida resplandezcas tú. Abro mi corazón a tu voluntad. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Que tu obra sea vive aquí, en la tierra hazla conocer. Déjanos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer.
Haznos ver tus obras y tu gran poder. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Avívanos, tu gloria anhelamos ver. Restauranos, tu rostro haz resplandecer. Abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover, abre los cielos, Dios, haz llover sobre nosotros hoy. Haz llover. Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro servicio en vivo de la Comunidad Cristiana de Oración El Renuevo. Y que hoy, de manera particular, es un maravilloso regalo de Dios. Porque hemos tenido que afrontar algunas fallas técnicas que ni siquiera fueron de carácter particular, sino que generalmente el operador de esta área tuvo una falla que creo que abarcó gran parte de la zona donde nosotros vivimos, y por tal motivo hoy nuestro servicio en vivo tuvo un pequeño retraso de casi hora y media, pero dándole gracias a Dios que nos dé la oportunidad. También buscaremos subirlo posteriormente a YouTube, y los que no hayan podido observarlo o no lo puedan observar hoy en vivo por cualquier circunstancia, también después por Facebook Live lo pueden volver a ver. Pero gracias por los que están, gracias por cada persona que se conecta y se conectará, y vamos a disponer nuestro corazón para que este momento sea especial. Porque para ti, Dios, no hay tiempos, no hay cronómetros. Tus tiempos son perfectos, Señor, y tus tiempos son hermosos, no importando las circunstancias, porque tú estás por encima de cualquier circunstancia. A ti,
Amado y poderoso Dios, principio y fin de todas las cosas, nuestro Aleph, nuestro Taf, nuestro Alfa, nuestra Omega, Señor, el creador de todo lo que conocemos, de todo lo que percibimos y vemos, pero también el creador de aquello que no se ve y que no se aprecia. A ti venimos, Señor, de rodillas, Dios, clamando y suplicando, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón. Porque cada uno de los que hoy nos conectamos o se conectarán y observarán este video, Señor, tenemos algo en común, que te necesitamos. Que te necesitamos porque hemos fallado, porque hemos hecho las cosas no conforme a tu voluntad, sino conforme a la nuestra. Pero a través de esos lazos preciosos de amor, hoy nos tienes aquí reunidos. No porque yo o cualquiera de nosotros haya tomado la decisión de hacerlo, sino porque tú lo hiciste. Porque en tu agenda, Señor, estaba este momento, este preciso momento, para el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada joven, de cada niño, mujer y hombre que están conectados, estuviera dispuesto a escucharte, Señor, pero también dispuestos a entregarte toda carga, toda angustia, todo sufrimiento, toda atadura, Señor, para que tú seas sanando, salvando, liberando, Señor, y haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Yo hoy te suplico, Señor, que tu misericordia sea derramada sobre tu iglesia, Señor, sobre todos y cada uno de los miembros de la comunidad cristiana de oración El Renuevo y también de tu iglesia en general, Señor, para que tú hagas tu obra perfecta, Señor. Y hoy este momento es tuyo, te lo entregamos. Y ante todo te suplico por mi vida, Dios, para que tú limpies mi corazón, mi mente, y que no haya un espíritu diferente al tuyo, Señor, sino que sea tu palabra, tu verdad la que sea predicada en esta mañana. Hoy quiero suplicarte también, Señor, que purifiques mis labios y mi corazón, y que también el corazón de cada uno de mis hermanos sea esa tierra fértil, Señor, donde esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Y gracias, amada iglesia, por estar aquí. Gracias por el corazón de cada uno de ustedes, por la disposición de poder recibir y ser receptivos a lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Tomando nuestra serie del Sermón del Monte y llegando ya a este nivel en el cual hemos avanzado por un camino lleno de maravillosos regalos de parte tuya, hoy vamos a concluir esta parte del Padre Nuestro que estábamos orando, en la cual estamos analizando las 3 primeras peticiones que están incluidas en esta oración. Donde primero nosotros analizamos nuestra posición en ti, lo que eras para nosotros, nuestro Padre y nosotros, tus hijos. Y posteriormente vimos el hecho de santificar tu nombre, el que tu reino venga a nosotros y el hacer tu voluntad. El domingo pasado vimos la primera parte de esta profunda reflexión de qué es hacer tu voluntad. Y escuchamos a través de tu palabra que el hacer tu voluntad era reconocer que tú eres soberano, que tú has determinado desde el principio hasta el fin, desde su origen, hasta todo lo que vaya a suceder, hasta el final de los tiempos, el flujo del universo. Tú conoces absolutamente todos los sucesos y todas las circunstancias que se han presentado, se están presentando y se presentarán. Entonces, tal vez nosotros no tenemos ni la menor idea cómo se han unido todas esas cosas desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos, pero tú sí. Y por eso, para entrar en este contexto, vamos a de nuevo leer
La oración de los apóstoles, la oración que tú nos enseñaste cuando ellos te dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y así como hiciste con Moisés, cuando le hiciste un diseño del templo, con nosotros también nos diste un diseño especial, donde de la manera en que debían estar ubicados todos los elementos de la oración. Y lo hiciste con el ejemplo del Padre Nuestro. Entonces quiero que tomes tu Biblia, por favor, y vamos a abrirla en nuestro capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 9. Entonces, dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y después de mirar la oración, después de darle gracias a Dios por este modelo, entonces tenemos que empezar a mirar cuál es mi compromiso con esta oración. ¿De qué manera yo me involucro con esta oración? Porque la oración en algún momento y para alguno de nosotros se convirtió en algo que sí puede que salga de nosotros, pero sale, perdón que tenga estos términos tan literales, de pronto de mis amígdalas, de pronto de mi esófago, de pronto de mi boca, de pronto de manera superficial de mis pensamientos, pero la oración no ha sido tomada como algo que crea un vínculo perfecto con Dios, que fue el medio que Dios nos dio junto con la adoración de establecer un vínculo con Él, y ese vínculo está sustentado en su palabra. Pero para que ese vínculo sea real, tenemos que analizar quién eres tú, y tú eres Espíritu, Dios. Y la única manera de comunicarnos contigo es espiritualmente. Por eso nuestra oración tiene que tener esa connotación de ser espiritual. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que oramos espiritualmente? ¿Tus oraciones son realmente espirituales? ¿Mis oraciones son espirituales o son oraciones emocionales, superficiales y carnales? Por eso cuando viene este reto de hágase tu voluntad, previamente yo tengo que entender que yo la primera petición debe estar perfectamente conectada con esta. Yo debo santificar tu nombre. ¿Y qué es santificar tu nombre? Como lo veíamos, era colocar tu nombre, colocar tu presencia, porque tu nombre es tu presencia en un lugar especial en mi vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Ahora, cuando yo ya entiendo eso y que Dios ocupa un lugar especial en mi vida con una relación personal y única con Él, porque es mi Padre, entonces ya puedo pasar al siguiente nivel y es establecer mi cobertura especial de parte de Dios. ¿Cuál es? Que es tu reino, es tu gobierno, es tu mandato, es tu dirección en mi vida. Nosotros sí caminamos bajo los estatutos del reino, bajo la dirección del reino, bajo lo que tú has determinado. Y eso tendría por consecuencia ¿qué? El que hiciéramos tu voluntad. Por eso nosotros, al vivir esa experiencia, al vivir esa circunstancia, nosotros tenemos que entender que el Señor es tan comprensivo con nosotros que dijo, estos muchachos no tienen claro esta relación conmigo. Y el Padre Nuestro, en ese pequeño bosquejo que hicimos, recorre toda mi relación con Dios, absolutamente toda, de principio a fin, entendiendo que toda esa relación la rodea Dios también desde que inicia hasta que finaliza. Por eso cuando miramos el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿de qué nos habla? De la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, ¿de qué nos habla? De la prioridad de Dios.
¿Qué es lo más importante? Venga a tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, es el perdón de Dios. ¿Y cómo cierra el Padre nuestro? Y no me metas en tentación, bajo la protección de Dios, y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la preeminencia de Dios, el lugar de excelencia de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Paternidad, prioridad, programa, propósito, provisión, perdón, protección y preeminencia. Hemos visto paternidad, prioridad, programa y hoy estamos en el propósito, que por eso es el siguiente paso. Y ese propósito es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y como tenemos ahí presente, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y por qué el Señor quería que eso sucediera? Porque cuando nosotros hablamos de hágase tu voluntad, estábamos hablando de dos conceptos: del personal de Dios y del de posición de Dios. ¿Qué es hágase tu voluntad? Aquí tengo dos definiciones pequeñas que dice, una habla de la potestad y la gloria de Dios. Dice, todo lo que Dios ha determinado hacer. Esa es la voluntad de Él. Pero también, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de todo lo que Dios me ha mandado hacer. Entonces, todo lo que Dios ha determinado hacer, eso es asunto de Él. Pero todo lo que Él me ha mandado hacer es asunto mío. Muchas veces nos queremos entrometer en los terrenos de Dios como juzgando lo que Dios hace. Pero la única prioridad para mi vida, el único propósito para mi vida debería ser el preocuparme de lo que Dios me ha mandado hacer. Esa debería ser la prioridad de su iglesia, de sus hijos y de nosotros, de los cuales le hemos entregado la vida. Debería ser la prioridad del mundo, del universo. Porque si ustedes ven, el universo en general se mueve de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Sin preguntar, sin cuestionar. Y por eso el Señor aquí nos habla primero de un ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Cuál? Hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, la hagamos aquí en la tierra. Entonces, como nosotros tal vez cuando el Señor nos dijera que se haga mi voluntad en ti, uno dice, uy Señor, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace el que yo tenga una obediencia especial contigo? No lo tengo claro, Señor. Entonces nos puso un ejemplo y nos dijo, así como se hace en los cielos, háganlo ustedes aquí en la tierra. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es su voluntad en los cielos? Y como vimos el domingo pasado, que desglosamos estos puntos, ustedes pueden observarla ahí. ¿Quiénes hacen esa voluntad en los cielos? Los ángeles y los seres celestiales que están al lado de Dios. Y esa voluntad en los cielos tiene unas características. Es total, es exclusiva, es inmediata, es apasionada y es permanente. Entonces, así funcionan los ángeles. Los ángeles funcionan de una manera total. Ellos no obedecen por si al caso. En una parte, no, Señor, yo te hago caso en esta parte, pero en esta no. No, la obediencia de los ángeles es total. Tal y como se dio la orden, se cumple. Tanto en la orden como en la manera de hacerla, como en el tiempo de hacerla, como vamos a mirar a continuación. Entonces es total. Pero también tiene otra característica. La voluntad de Dios en el cielo es exclusiva. Es decir, no hay 2, 3 ni 4 criterios para tomar una decisión. Entonces, está el criterio de Dios, pero también está el mío. Está el criterio de Dios, pero también está el de la sociedad, el del entorno que me rodea. ¿Cuántas de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos pensando únicamente en Dios? Los ángeles sí. Los ángeles tienen claro ese concepto y los ángeles no son robots. Eso quedó demostrado cuando Satanás, siendo Luzbel, se rebeló en contra de Dios. Es decir, ellos tienen la posibilidad de cuestionar un orden.
pero ellos caminan bajo la voluntad de Dios de manera exclusiva. Y cuando les hablaba del tiempo, dice inmediata. Y eso es una característica muy dada en nosotros. Sí, Señor, yo le hago caso, pero despuesito. Sí, Señor, yo lo hago, pero déjeme. Voy a estar un tiempo acá y en algún momento yo te entrego mi vida. No. El Señor quiere una obediencia que en los términos de tiempo se haya. ¿Por qué? Porque es que Él sí tiene el criterio total de la eternidad, es decir, Él sabe el pasado, el presente y el futuro, yo no sé. Cuando tú postergas una decisión, cuando tú postergas el cumplimiento de una orden de Dios, estás arriesgándote a no cumplirla nunca. Porque tú no sabes tus tiempos. Dios sí. Y la otra cosa es que debe ser apasionada. Yo me imagino a los ángeles y a los arcángeles que Dios ha mandado, que han tenido que hasta enfrentar batallas. ¿Se acuerda lo que sucedió en el caso de Daniel? Entonces, como que son apasionados por cumplir la orden de Dios. Y lo hacen, yo siempre me imaginaba a los ángeles cuando hablan con la gente de una manera, ¿cómo se llaman? Como poderosa, como con un deseo que brota del corazón de ellos para cumplir eso. A tal punto que cuando vemos que Josué tuvo esa presencia divina a su alrededor, él lo miraba y le decía, ¿usted es de nosotros o contra nosotros? Porque lo vio tan poderoso y tan apasionado y tan grande que dijo, wow, ojalá sea de nosotros. Porque si es contra nosotros estamos en la B, estamos mal. Y por último dice que es permanente. ¿A qué se refiere permanente? Los ángeles no tienen días de ganas y días de no ganas. Días en que quiero y días en que no quiero. Es decir, no colocan sus emociones, porque aquí yo no voy a entrar a un terreno misterioso en el cual no quiero entrar, de que los ángeles no tengan emociones. Si no son robots, ese es un concepto personal, puedo decir que tienen emociones. Entonces, nosotros, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas, hoy tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de orar, hoy tengo ganas de adorar, hoy tengo ganas de estar en el mundo, de untarme del mundo, de ver esas películas que no debo. Ay, es que uno al año no hace daño. Y hoy tengo que andar con mis parce, mis amigos, tengo ganas de hacerlo. Es que no lo decimos literalmente, pero podemos llegar a decir, hoy como que tengo ganas de pecar. Sí, ahí tengo, ¿cómo es que usan el término? Hoy tengo ganas de desordenar. ¿Sí ve cómo funcionamos? Ahora, ¿por qué el Señor nos colocó el parámetro de los ángeles? Porque siendo un estándar de ese nivel, nos puede marcar las metas a las cuales nosotros debemos pretender llegar. Yo te hago una pregunta, soy muy dado a hacer preguntas para que nos cuestionemos todos. ¿Cuál es el estándar y la meta que tú quieres en tu relación con Dios? ¿A dónde quieres llegar? ¿Te lo has preguntado? Sí, tú. ¿Tú te has preguntado a dónde quieres llegar en esta relación con Dios? ¿Cuál es tu estándar? ¿A qué nivel quieres llegar de compromiso con Dios? ¿O todos los días son mediocremente iguales o son así tan relajados que no tenemos ni idea para dónde vamos en esta relación con Dios? Y tranquilo, esta pregunta es muy especialmente también para mí. ¿A dónde queremos llegar con esta relación con Dios? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál sería tu mayor anhelo en tu relación con Dios? ¿Lo has pensado? Si te dijeran, bueno, tú eres cristiano, amén. Asistes a una iglesia, amén. Sirves en una iglesia, amén. Amas a Cristo, uf, qué chévere. Y te consideras templo del Espíritu Santo, mucho mejor todavía. Y además eres salvo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el estándar cristiano al cual tú estás apuntando? Porque un hombre como el apóstol Pablo la tenía clara. No pretendo haber llegado. ¿A dónde? ¿A dónde? Pero prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo tenía claro que él tenía un supremo llamamiento.
y apuntaba hacia ese supremo llamamiento. ¿Tú a dónde apuntas? Tú cuando piensas en congregación, tú cuando piensas en ser cristiano, tú cuando hablas de ser hijo de Dios, ¿a dónde apuntas? ¿A dónde quieres llegar en tu relación con Dios? Porque el resto, cuando eso no tiene un propósito, se convierte en una religión. De cumplir. Y de cumplir ritos, y de cumplir horarios, y de cumplir cosas simplemente por cumplir. ¿Tú a qué le apuntas? Y eso está perfectamente conectado con el propósito de Dios de que nosotros hagamos su voluntad. Por eso hay 3 puntos básicos que tienen que estar en mi corazón cada vez que yo oro para que la voluntad de Dios se haga en mi vida y como viéramos en el domingo pasado, se haga en mi vida, en la vida de los que amo, en los cristianos, pero además que se haga en el mundo. Yo tengo que orar porque la voluntad de Dios lo abarque todo en todo. Y entonces hay 3 motivaciones que hay en mi corazón que deben existir cuando yo oro para que la voluntad de Dios se establezca. La primera, oro para aceptarla. No oro para cambiarla. No, yo no oro para cambiar la voluntad de Dios. Oro para aceptar su voluntad. Segundo, oro para obedecerla. Y tercero, oro para perseverar en su cumplimiento. Estos deben ser mis motivos de oración. Yo oro, Señor, por conocer tu perfecta voluntad. Pero oro para que tú coloques el querer como el hacer para obedecerla. Porque en mis fuerzas no puedo. Y tercero, yo oro para que tú me lleves por el camino y para que persevere. Para que persevere en eso. Por eso la palabra obedecer es, en términos griegos, es yapakou. Se nombra como raro, es una acción. No es simplemente un pensamiento. No es un deseo, es la acción de cumplir la voluntad de quien manda o lo que está dispuesto en una ley o precepto, sea que determine acción o prohibición. Entonces, yo deseo, yo anhelo, pero además cumplo, yo hago. Eso se llama obedecer. Obedecer no es solo la intención. ¿Ya tendiste la cama? Ay, tengo unas ganas de hacerlo, mamá, pero me las aguanto. Eso no es obedecer. Y no solo es hacerlo, sino hacerlo conforme a lo que está dispuesto en excelencia. Sí, porque como decía alguna vez, algunos tendidos de cama parecen una imagen de la luna, lleno de cráteres, pero ya está tendida. Otras tendidas de cama son aquellas que tienen un concepto implícito de eternidad. Es decir, ya voy. Oiga, pero te lo dije hoy a las 9 de la mañana y son las 5 de la tarde. Pero el hecho es que yo tengo ganas de hacerlo y lo voy a hacer. Así sea antes de acostarme. No, eso tampoco es el hecho. Pero también hay 2 cosas que tiene la obediencia. La obediencia funciona bajo la parte positiva, que es la de hacer, pero en el área negativa, que es la de no hacer. Entonces yo también debo desear el no pecar. Yo debo anhelar el no fallar. Porque a veces digo, ay no, es que yo tengo ganas y deseos de hacer las cosas bien. Pero también debo tener y desear el no hacerlo mal. Eso tiene que estar en mi corazón. Por eso, este proceso de relación con Dios para hacer su voluntad tiene como un paralelo exacto con lo que es la salvación. Y por eso uno se preguntaba, al comparar que la voluntad de Dios se hace en los cielos como en la tierra, ¿por qué los ángeles le obedecen a Dios? ¿Y usted sabe por qué los ángeles le obedecen de esa manera a Dios? Porque los ángeles contemplan continuamente la gloria de Dios. Porque los ángeles conocen a Dios.
porque los ángeles conocen la perfección de sus atributos. Los ángeles conocen la maravillosa revelación de sus virtudes, de su justicia, de su amor, de su poder. Pero además, ellos le obedecen a Dios porque al estar tan cerca de Dios, saben que el propósito de Dios cuando da una orden, no solo es que Él sea glorificado, no solo es que Él sea exaltado, sino que además eso es justo, bueno y perfecto. Pero fuera de eso, siempre trae bendición para quien le obedece. Cuando yo obedezco, no solo estoy exaltando el nombre de Dios, sino que estoy permitiendo que bendiciones lleguen a mi vida. Por eso la Biblia está llena de literalmente preceptos y decretos que comienzan: si tú obedecieres al Señor, Él te bendecirá así, así, así y así. Pero si por el contrario le desobedecieres a Dios, también vendrá esto tras esto, tras esto, tras esto. Entonces, a diferencia de los seres humanos, los ángeles tienen un concepto claro de la obediencia. Y la pregunta que viene adicional a esto, entonces, ¿por qué los hombres no obedecen de la misma manera? Por esa misma razón. Porque nosotros, al no conocer a Dios, tenemos reservas con Dios. Es decir, no tenemos una fe absoluta en Dios. Tenemos reservas con Dios porque al no conocerlo, nosotros creamos unos conceptos antropológicamente humanizados, ¿sí?, de Dios, en que lo ajustamos mucho a nosotros. Decimos, ¿será que Dios tiene ganas? ¿Será que Dios no tiene ganas? ¿Será que a Dios se le olvidó la promesa? ¿Será que Dios sí la tiene presente? ¿Sí ve cómo nosotros descontextualizamos a Dios y lo colocamos a nuestro nivel? Entonces, un Dios colocado a mi nivel, humanizado a mi nivel, es un Dios que no es digno de confianza. Es un Dios que no es digno de confianza. Entonces, para muchos de nosotros, Dios se constituye en un ser de último recurso, cuando ya nada más funciona. Y también nos hemos contaminado de lo que el mundo se ha contaminado al observar a Dios. Nosotros muchos pensamos que Dios es el aguafiestas celestial, el aguafiestas universal, que lo único que vino fue a quitarle felicidad y alegría al ser humano. Que lo único que vino fue a condicionarlo a vivir en sufrimiento y en dolor. Y mucha gente tiene ese concepto de Dios. Hasta a nosotros nos cuesta. Miren, espero que no les haya pasado, pero puede pasar. Nos imaginamos al cielo como un lugar aburrido, como un lugar triste, como un lugar hasta fúnebre. Porque es que ¿cómo va a haber diversión si no hay pecado? Si no hay pecado, ¿cómo nos vamos a divertir? Y el ser humano lo ha llegado. Si no hay groserías, si no hay videos, si no hay chistes verdes, si no hay cosas de doble sentido, si no hay sexo ilícito, ¿cómo se divierte uno? Si no hay porno, ¿cómo se divierte uno? Si no hay alcohol, ¿cómo es la diversión? Y eso lo trasladamos aquí. Entonces muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios no va de acorde a mi concepto de felicidad. Por eso, la única forma de percibir la voluntad de Dios es naciendo de nuevo. Si nosotros continuamos siendo lo que hemos sido hasta hoy, ese es el concepto que tenemos de Dios. Y eso no es nuevo. Eso no fue lo mismo que le dijo Satanás a Eva. ¿Con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol del huerto? Hola, Dios, si es bien, no sé cómo se le ocurre a Él, cómo es de cruel que les niega disfrutar de lo que Él mismo creó. ¿No le parece el colmo? Y muchos hoy piensan lo mismo.
Y el demonio sigue diciendo, ¿con que Dios te dijo que no disfrutaras de la mujer del prójimo, que no tomaras alcohol, que no rumbearas? Si es que ahí es la vida. ¿Con que Dios te dijo que no hicieras eso? ¿Con que las relaciones sexuales son son mías, son de Satanás? No, Dios nunca dijo eso. Dios no dijo eso. Y Dios no dijo que la alegría era pecado y que el gozo era pecado. Pero nosotros le creemos a Él. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos así. Y entonces, hermanos, que se haga tu voluntad, Señor. Así en los cielos como en la tierra. Estoy aquí, resignado a hacer tu voluntad. Por eso, como mirábamos en la vez pasada, hay maneras de aceptar la voluntad de Dios con un resentimiento amargo. ¿Ven? Si es la voluntad de Dios, pues tocará. Con una resignación pasiva, esa que dice en silencio, yo voy a caminar y lo único que sé es que dependo de lo que Dios quiere. O con un razonamiento emotivo, es decir, que cuando las cosas salen bien, uy, esto era la voluntad de Dios, pero cuando hay disciplina, cuando hay esfuerzo, no, yo no, esto no puede ser la voluntad de Dios, no, imposible. Y la otra es que nosotros muchas veces hablamos de la voluntad de Dios en una religiosidad condicional, como la de hoy. De iglesia que nos dicen, la voluntad de Dios es que tú arrebates y que tú tengas y que tú seas. Y todo lo demás, salido de ese contexto, no es la voluntad de Dios. ¿Sí ven cómo funciona Satanás con respecto a lo de la voluntad de Dios? Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que el demonio nos ha querido meter en ese cuento. Y por eso, vuelvo y le repito, la única manera es nacer de nuevo. ¿Y cómo viene ese nacimiento de nuevo? ¿Recuerdan cómo es el proceso? Arrepentimiento, fe y obediencia. Yo no puedo caminar con Dios si no estoy dispuesto a dejar mi forma de pensar, mi forma de decidir y mi forma de actuar del pasado. ¿Eso cómo se llama? Arrepentimiento. Y eso significa que ya no vuelvo a confiar en mí, que ya no vuelvo a confiar en el mundo, que ya no vuelvo a confiar en las promesas del mundo, que ya no vuelvo a confiar en los proyectos y en las visiones del mundo. Y ahora mi fe descansa en Dios. Entonces, lo primero es arrepentimiento, lo segundo es fe. Pero la fe tiene que ir implícita y manifestada en plenitud en algo que se llama obediencia. Yo no puedo decir que me arrepentí, que tengo fe, pero no confío en el que he depositado mi fe. Esa es una paradoja que no es clara. Entonces, tengo que tener un conocimiento claro de cuál es mi relación con Dios. Por eso, en Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué palabras saltan en este versículo? Creer y obedecer. Si es lo primero que dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Pero la segunda parte dice, pero el que no obedece al Hijo no verá vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga que creo en Cristo, que camino con Cristo, que soy cristiano y no le obedezco? ¿Y qué es lo que quiere que yo obedezca al Señor? Su voluntad. Entonces, cuando yo digo hágase, ¿sí ven que no dice piense? No, hágase. Es de hacer. Ay, no, es que yo amo a Cristo, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas, pero no hago nada. No, es hacer. La obediencia es un verbo, es un camino para recorrer, es un camino para vivir, es un camino que nos va a guiar a la gloria de Dios. Ahora, yo no soy salvo por obedecer, no, yo soy salvo por fe y porque creí.
Pero una consecuencia directa de haber creído es obedecer. Esa es una consecuencia directa. Pero en ese preciso instante, cuando estos hermosos y preciosos cristianos queremos caminar con Cristo, empieza la guerra. Porque si tú te pones a pensar, un hombre de Dios que vivió esa misma experiencia fue Pablo. Y Pablo, ya caminando con Cristo, ya siendo templo del Espíritu Santo, entró en ese mismo conflicto en que estamos tú y yo. Y si ustedes van a Romanos 7 nos muestra cómo es esa guerra, cómo es ese combate que tiene lugar en el corazón y en el alma del hombre. En Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos lleva primero al conocimiento del corazón del hombre, al conocimiento de lo que somos, de la realidad de lo que somos. Mire, por eso yo amo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios porque no nos muestra paladines y no nos muestra superhéroes y no nos muestra a un Marvel un Marvel espiritual sin defectos. No, nos muestra seres humanos que a pesar de haber alcanzado unos estándares preciosos y maravillosos en el caminar con Dios, muestran la realidad de sus corazones. Y Pablo aquí está diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero en unos versículos posteriores, es decir, 3 versículos abajo en el 22, él nos empieza a contar por qué es que él vive esa experiencia. ¿Cómo es que es esa experiencia cristiana práctica de todos los días? Porque esa experiencia nos debía llevar a alguien que se deleita en cumplir la voluntad de Dios. Sí, entonces uno escucha a Pablo y uno dice, oiga, el Pablo sí era cristiano. Porque es que aquí está diciendo que él queriendo hacer lo bueno terminó haciendo lo malo. Entonces, y mire de quién estamos hablando, de don Pablo. Pero es que el hecho es que nosotros en esta confrontación que tenemos en nuestro corazón, sí, claro, deseamos, anhelamos cumplir la voluntad de Dios. Anhelamos que el nombre del Padre sea santificado, que su reino sea establecido y que sea establecido entre nosotros y que su voluntad se haga entre nosotros. Pero cuando estamos recorriendo ese camino del arrepentimiento, la fe y la obediencia, nos vamos a caer, nos vamos a resbalar. Porque por eso es que somos salvos por gracia y por la misericordia de Dios. Porque si fuéramos salvos por obediencia, le cuento un cuento. Yo considero que muchos de nosotros, empezando por este que está parado aquí, no sería salvo. Yo soy salvo no por la obediencia mía, sino por la obediencia de Cristo en la cruz. Porque Cristo murió en esa cruz por obediencia al Padre. Y esa obediencia se ve reflejada o debe verse reflejada en mí cuando yo le doy la espalda al pecado y el rostro a Cristo. Pero esa fe verdadera que conlleva la obediencia, esa fe verdadera que queremos hacer, no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos conflicto, porque tenemos guerra, porque tenemos esa disyuntiva en el corazón. Entonces, como dice Romanos 7:22, que les decía más adelante, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la fe. Desde mi parte espiritual, se deleita en hacer la voluntad de Dios. Se goza en hacer la voluntad de Dios. En él hay un deseo ferviente de obedecer y quiere hacerlo. Pero entra la guerra. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, esa que mora en los deseos de la carne y en el mundo en el cual vivimos, entra en conflicto. Y ahí es donde en Romanos 7:23 dice, pero veo que hay otra ley en donde, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué reconoce aquí Pablo? Entonces alguno puede decir, sí, pastor, entonces es que cuando yo peco eso no es culpa mía.
Es que hay una ley que me obliga y me dobla el brazo y me dice, bueno, en eso no voy a discutir. Pero entonces, ¿de qué sirve tu relación con Dios? ¿De qué sirve que tú seas templo del Espíritu Santo? Esa es una de las razones de la muerte de Cristo en la cruz, que te dio el poder y la capacidad de ser un hijo de Dios lleno de su Espíritu Santo que se puede levantar firme contra las acechanzas del diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que el hacer la voluntad de Dios solo lo pueden hacer los ángeles o los pastores o los que viven por allá apartados del mundo. No. Si no fuera posible, Dios no nos hubiera puesto ahí a orar, hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué es imposible en mis fuerzas? Sí. Pero ¿qué es posible estando en Cristo y caminando con Cristo? Claro que sí. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto es una batalla de todos los días, desde que te levantas. Cuando esas cobijas te subyugan y te dicen, no, llega tarde, no te levantes, no ores, no clames, no adores, no obedezcas. Es una guerra. En este mismo momento estás luchando contra el sueño, contra el cansancio, contra la distracción, contra el teléfono, contra todo. Y tú decides. Y ahí sí, es tu responsabilidad quién gana. Y tú no le vas a decir a Dios un día, ay no, Señor, yo no pude, ay, yo caí, pero todo fue culpa de ese miserable, el Satanás. No, eso no le pudo decir Eva, ni Adán. No fue culpa de Satanás. Dios te juzgará por tus decisiones. Dios me juzgará por mis decisiones. Y tenemos que reconocer que en esta guerra la única manera de ganar es caminando con Él. Y Él nos llevará a porciones como la que está en 2 Corintios 10:5 diciendo que nosotros cómo caminamos en este mundo derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Tú estás dispuesto a obedecer? ¿Tú estás dispuesto a caminar según eso o te es indiferente? Ojo, una de las cosas que está matando a la iglesia, que está matando el espíritu llamemos del avivamiento de la iglesia, es la indiferencia del cristiano. Le da lo mismo atrás que en la espalda. Le da lo mismo vivir como vive el mundo. Ahora, ¿cuánto hace que tú no derribas un argumento y una fortaleza en tu corazón en contra del conocimiento de Dios? ¿Cuánto hace? Y sé que las hay. Hay argumentos para no hacer, para no servir, para no bendecir, para no ir, para no dar pasos de fe. Mira, a veces nosotros nos esforzamos más por cosas del mundo. Por eso, este versículo seguirá y seguirá dando vueltas. Y yo creo que Dios no lo repetirá, a ver si de pronto, ahí en la, ¿cómo es que se llama esa parte? La corteza cerebral, que dicen que cuando a uno le repiten mucho se van creando surcos en la corteza cerebral. Espero que este versículo deje surcos en tu corteza cerebral. Porque lo hemos repetido muchas veces. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no te resignes. La resignación es desobediencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La transformación es obediencia. La resignación es desobediencia. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la comunidad cristiana de adoración, el renuevo, no puede vivir en conformismo y no puede vivir en mediocridad. Tenemos que ser transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestros pensamientos. ¿Y eso a qué me va a llevar? A la obediencia. A entender la voluntad de Dios, o muchas veces no entenderla, pero sí a aceptar la voluntad de Dios y a cumplirla.
y a cumplirla. Nosotros hemos peleado siempre con ese espíritu de rebeldía. Mire, y ese espíritu de rebeldía está presente desde los chiquitines. ¿Cuál es la primera manifestación de un bebé? Rebeldía. ¡No quiero! Y eso no hay que enseñárselo. Está en el corazón. Y nosotros deberíamos tener algo que debería ser evidente en el ser humano. Y es el anhelo de obedecer. ¿Tú sí anhelas obedecerle a Dios? ¿Tú sí anhelas lo que anhelaba? Miren, si quieren saber de alguien que anheló profundamente el obedecerle a Dios, fue el rey David. En este momento lo traigo a recuerdo porque es un texto demasiado extenso para verlo. Pero si ustedes leen el Salmo 119, es brutal la manera en que el rey David habla. Dice, me deleito en obedecerte, enséñame tus caminos, me alegro, siento gozo de cumplir tu palabra. ¿Tú sientes eso mismo? ¿Tú sientes ese deseo profundo? Quiero estar en tu casa para contemplar tu hermosura. Claro que eso sí lo dice en el Salmo 27. Pero el Salmo 119 es una manifestación del deseo que había en David de cumplir a Dios. De cumplirle a Dios. ¿Ese sí lo hay en ti? Porque muchas veces nosotros no nos hemos arrepentido ni hemos dejado esa parte de mi antigua naturaleza, donde yo me deleito haciéndome caso a mí mismo. Me gusta hacerme caso a mí mismo, a mis deseos, a lo que quiero, a mi manera. Pero obedecerle a Dios me cuesta. Y miren, cuando uno habla de Abraham, y le hablan de obediencia, y le hablan de aceptar la voluntad de Dios, uno inmediatamente arranca al capítulo 22 de Génesis, y cuando fue a sacrificar a su hijo, ¿cierto? Uno dice, wow, ese es el mayor acto, y es verdad. Pero mire que la vida de Abraham fue en general una vida de obediencia a Dios. Como todos metió la pata, como cuando cometieron su error con Sara en el caso de Agar. Pero en general, la vida de Abraham se caracterizó por ser un hombre que tuvo ese anhelo y ese deseo de obedecer a Dios. Miren, en Génesis 17, también es una historia que les voy a contar porque es extensa, habla de la circuncisión. Y en Génesis 17, Abraham tenía 99 años. 99 años, ¿se imaginan? Ya era un hombre anciano. Y a esa edad, el Señor le dice que como señal del pacto, era necesario que todos se circuncidaran. Pero es que circuncidarse en esa época no es el acto de hoy. Era un acto doloroso, vergonzoso, porque era un hombre circuncidando a otro. Tercero, él ya estaba viejo y para él hasta resultaba peligrosa una infección. Y además el hecho de que todos se circuncidaran, ¿ustedes se acuerdan de esa historia que pasó con los hijos de Jacob? Creo que fue. Que cuando mandaron circuncidar todo un pueblo y los cogieron débiles y heridos y los mataron a todos. Era quedar indefensos ante ese dolor tan tenaz. Pero mire, si usted lee en toda esa porción, Abraham nunca cuestionó a Dios. ¿Circuncidarnos? ¿Y a los 99 años? ¿Y que una persona más joven que yo vaya y vea mis partes íntimas y me circuncide? ¿Y además quedar débil? ¿Y que de pronto tengamos infección? O la clásica. ¿Y cómo se hace, Señor? Porque esa siempre, es que yo no sé. Eso sí, para lo malo, eso nos las ingeniamos. Pero cuando se nos dice que tenemos que hacer algo bueno, yo no sé, eso es tan difícil. Miren, dicen que esta orden llegó directa al corazón. ¿Y sabe cómo llegó? Con Abraham postrado. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes.
Y en ese momento, cuando él le obedeció, ¿sabe qué sucedió con Abraham? Dios le cambió el nombre. ¡Wow! Mire, cuando tú le obedeces a Dios, tu nombre es cambiado. Tu propósito es establecido. Y la gloria de Dios es derramada sobre tu vida. Eso fue lo que pasó en esa decisión de obediencia de Abraham. ¿Ven? Es hermoso. Hay gente que se disculpa por la edad. Ay, soy muy joven. Otros, ay, no, yo ya soy muy viejo para eso. Tenía 99 años. Y circuncidó a todos, desde el más joven hasta el más viejo. Otro ejemplo que a mí me impacta es la de unos jóvenes. Aquí hablamos de una persona ya mayor. Entonces los jóvenes dirán, sí, es que los mayores ya tienen una experiencia y claro, y es que a uno de joven le queda mucho más tenaz, es mucho más y además uno tiene que disfrutar la vida y hay muchas cosas que son importantes para uno. Entonces, el Señor también nos habla de jóvenes. El Señor también nos habla de chicos que también toman buenas decisiones en Dios. Yo creo que ustedes recuerdan a varios, ¿cierto? Y entonces, ¿recordarán a Ananías, a Misael y a Azarías? Bueno, otros lo recuerdan con los nombres más hollywoodenses, más mediáticos, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, sus nombres originales que fueron cambiados por el mundo, pues casi no son conocidos. Volví y se lo repito, son Ananías, Misael y Azarías. Pero en sus nombres, como les digo, más reconocidos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué me impacta de ellos? Ellos me impactan por la obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un grave problema, que obedecemos a la voluntad de Dios de acuerdo a los resultados, de acuerdo a mis expectativas. Entonces, Señor, yo voy a hacer esto y yo te voy a obedecer, pero yo veré la bendición, ¿no? Yo veré la respuesta. Yo veré que se manifieste Dios, porque te voy a obedecer. Y me la voy a jugar por ti, Señor. Estos chicos le dan a uno una clase. Imagínense, condenados a un horno de fuego. Van y le sacan la piedra al Nabucodonosor y ese puso ese horno a volar. A tal punto que hasta los que estaban alimentando el fuego del horno se quedaron a la bróster. Y a pesar de ver esas condiciones, miren las respuestas de los tres. Daniel 3:17 nos las tiene, 3:17 y 3:18. Dice, he aquí, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hasta ahí es la clásica, llamemos, actitud del cristiano y del pueblo de Dios. Y no estoy diciendo que no tengamos fe en la posibilidad y en el hecho de que Dios nos puede librar, de que Dios nos puede sanar, de que Dios nos puede salvar, de que Dios nos puede restaurar o proveer. Yo no estoy diciendo que hoy le echemos tierra a eso y eso no es posible. Claro que en toda la potestad de Dios está el sanarme, el salvarme, el liberarme y el proveerme. Todo eso está en las manos de Dios. Pero lo lindo de estos chicos, lo hermoso, lo que realmente deja una enseñanza profunda en el corazón, es la segunda parte en el versículo 18, cuando dicen, y si no, esa frase es tan profunda. Dicho, sobre esa frase se podían predicar horas. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que han levantado. Y si no me curo, y si no me libro de esta situación, y si no me sacas de esta condición. Hoy tenemos un chico en un hospital por un accidente de tránsito que subió. Y tenemos una mujer hermosa de nuestra iglesia encerrada en un cuarto con una enfermedad degenerativa desde hace muchísimos años. Y ellos dos nos han repetido las dos cosas. Y si no,
Y si Dios no me saca de este cuarto ni me sana de esta enfermedad que es una artritis degenerativa, y si a mí no me saca de este hospital, lo único que me contestaron los dos, ¿saben qué fue? Yo seguiré y serviré a Dios y le amaré a Dios hasta el último día de mi vida. Yo te hago una pregunta, ¿y si no, tú sigues haciendo la voluntad de Dios? ¿Y si no, tú sigues amando a Dios? Y ese amor se tiene que traducir en obediencia. ¿Se acuerdan cómo debíamos llegar al templo? Con una que decía el rey David, es que me acaba de llegar ese salmo que dice, entrad a sus atrios con acción de gracias y con gozo, con alabanza. Ay, pero es que tengo problemas. Yo no sé. No lo sé, hermano. No lo sé, hermano. Pero lo que me dice la palabra es que yo entro a sus atrios con gozo, con alabanza y con acción de gracias. No me dice si estoy bien o mal. Eso es obediencia. Y eso es lo que ha sido manifiesto en la palabra. Entonces, yo sé que hacer la voluntad de Dios para nuestra naturaleza humana es brutalmente distinto. Por eso, esta porción, ese hágase tu voluntad, esa petición que le hacemos a Dios, primero, lo que nos ha querido manifestar nosotros es que nos enseña a nosotros, nos muestra a nosotros esa realidad de nuestra fe verdadera cuando le debemos obedecer a Dios. Pero segundo, también nos muestra quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Quiénes somos? Tercera cosa, nos muestra que las peticiones que nosotros hacemos a Dios no tienen que estar guiadas por mí, no tienen que estar diseñadas por mí, no tienen que estar estructuradas por mí, tienen que estar de acuerdo a la directriz de Dios. Por eso, primera de Juan 5:14, que dice, ¿que Dios no nos va a dar? No, dice que sí, pero a su manera, en su tiempo, y como Él lo determine. Como dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué pasa con lo contrario? Que no nos oye. Así de sencillo. Porque tú no te tienes que preocupar por la voluntad potestativa de Dios, por lo que Dios va a hacer. Tranquilos, no te preocupes por eso. Yo lo único que tengo que tener claro es que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Lo único que tengo que tener claro es que los pensamientos de Dios hacia mi vida son de bien y no de mal. Y lo otro que tengo que tener claro es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por último, como dice Isaías 14:24, yo lo único que tengo que tener claro es que nada en Dios quedará pendiente. Él dice, el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá tal como yo lo tengo planeado y será tal como yo lo he decidido. Se acabó. ¿Y si llega a pasar? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¿Y si el COVID? ¿Y si no el COVID? ¿Y si la ruina? ¿Y si no la ruina? ¿Qué nos acaba de decir el Señor? Él lo hará todo. Tú lo único que tienes es que arrepentirte, confiar y obedecer. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y es hacer su voluntad como Él dice y como debe hacerse, de manera total, exclusiva, inmediata, apasionada, permanente. Siempre. Siempre, como en los cielos, aquí en la tierra. Sabiendo que todo lo que Él ha planeado, que todo lo que Él ha determinado, se cumplirá. Y en la vida de su iglesia, que somos tú y yo,
se cumplirá. ¿Dispuestos? ¿Listos a hacer la voluntad de Dios? Es la mayor oportunidad que tenemos de ser felices. ¿Cuántos de los que vemos este video, de los que estamos viviendo este video, quieren ser felices, bienaventurados, plenos, satisfechos? Solo hay un camino: la obediencia. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Porque eso traerá el reino de los cielos a mi vida. Porque eso santificará su nombre y porque eso establecerá la relación de padre e hijo que tenemos con él. Iglesia, a partir de este momento, que tu mayor petición es que la voluntad de Dios se haga para tu vida. Y nosotros oramos para conocer esa bendición. Oramos para obedecer esa bendición. Y oramos para permanecer en esa bendición. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, por la manera en que tú nos has guiado a hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por hacernos entender que no dependemos de nosotros mismos, sino de ti. Ayúdanos, guárdanos y protégenos hoy y siempre. Pero ante todo, que a través de tu Espíritu Santo nos lleves al querer como el hacer de tu buena voluntad. Y que sepamos, Señor, que así como Jesucristo, nuestro mayor alimento es hacer tu voluntad. Y que nuestro mayor propósito es caminar en tu voluntad. Que no existe nada más hermoso, que no existe otra prioridad, que no existe otro propósito más grande que el hacer tu voluntad. Por eso hoy te oramos: hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en la comunidad cristiana de oración El Renuevo, hágase tu voluntad en la iglesia del Señor en esta tierra y hágase tu voluntad en este mundo, Señor. Aunque sabemos que eso sucederá y que cuando tú vengas en tu segunda venida, que es muy pronto, Señor, tu voluntad se establecerá en los cielos como en la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu iglesia y gracias por la decisión que ha tomado tu iglesia de únicamente caminar bajo tu dirección, guiados a toda verdad por tu Santo Espíritu y en un espíritu de obediencia, de sumisión, de humildad y de mansedumbre, Señor, sabiendo que tú tienes sendas de bien y no de mal, caminos de bendición y no de maldición para tus hijos y para tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu profundo amor, Señor, y hoy pedimos por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que no han encontrado el camino, la verdad y la vida que eres tú, Jesús. Yo te suplico por cada joven, por cada jovencita, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, Señor, para que todos pongan los ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y para que a través de ese caminar contigo haya arrepentimiento y reciban la fe, la salvación por su fe, y que por gracia caminen en obediencia desde ahora y para siempre, hasta llegar todos unidos como un solo cuerpo a tu gloria, Dios. Gracias te doy por los renuevitos, Señor, para que tú los bendigas también a continuación, Señor, y para que tú hables también a sus corazones, para que tú los edifiques y los fortalezcas. Pido por aquellos que están enfermos, hoy con nombres específicos, pero por todo aquel que está en una clínica, en un hospital o pasando una situación difícil de salud, en este caso por David, por Sandrita, Señor. Y te pido también por aquellos, Señor, que pasan crisis emocionales, espirituales, Señor. Hoy también pido por Paula, Dios. Guárdala y bendícela, Señor, y a su familia. Guárdala, Señor. Y hoy también te pido por el proyecto del renuevo, Señor. Por nuestro próximo servicio presencial a partir del próximo domingo, si es tu perfecta voluntad, Señor.
Bendice también ese lugar, Señor. Y que todas las personas que allí lleguen, Señor, encuentren tu palabra, tu alimento, tu respuesta, Dios. Gracias te damos, Señor, por las puertas que has abierto, Señor, y que nadie podrá cerrar. También oro, Señor, por aquel que siembra en tu obra, Señor. Yo te pido que todo diezmo, que toda ofrenda, Señor, que sea depositada en el renuevo, tú la bendigas, Señor, y que también nos des la sabiduría, Dios, para poder caminar en obediencia también, bajo tu voluntad, y tu voluntad es que sembremos de lo que tenemos en tu reino, Señor, y que todo eso traiga bendición para tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras actividades, por nuestras clases de los miércoles, por nuestros devocionales diarios y por todo lo que tu iglesia en el mundo está haciendo para que tu palabra y tu gloria sean extendidas. Familia, caminando bajo la voluntad de Dios, que esta semana sea una semana bendecida, llena de tu gloria, llena de tu poder. Y sabemos que caminando contigo, milagros, sanidades y prodigios sucederán en medio de sus hijos, en medio de su pueblo y en medio de su iglesia, que somos tú y yo. Bendiciones, mis amados. Los amamos.